Moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova edición de Conversas Estrella, a xanela que da man de Estrella Galicia e o Deportivo abrimos de vez en cando para tratar de suplir eses momentos que polo de agora non podemos gozar como nos gustaría. As conversas cercanas e persoais, cos amigos, coa xente a que temos un cariño especial e coa que falamos a cotío de fútbol e da vida tomando unhas cañas nun bar ou unha cervexa na casa. Esa é a nosa intención durante os próximos minutos, servirnos virtualmente unha estrella e charlar con dous vellos amigos, non só meus, senón de todo o deportivismo nestes días que estamos en vísperas dos 25 anos da primeira Copa do Rei do Deportivo. Paco Liaño, hola, ¿cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Hola, Moncho, un placer volver a verte después de una pila de años. Nosotros somos de la Resistencia, de los antiguos. Sí, señor. ¿Dónde estás, Paco? En Santander, en Santander. Una vez que dejé el fútbol por obligación en mi corta estancia en el Sporting, me vine para aquí, para Santander, y aquí me establecí y aquí vivo, y salvo pequeñas escapadas a Galicia, porque mi mujer sí que es gallega, pues nada, es donde habitualmente resido. Gallega y de Coruña, porque tú la conociste aquí en Coruña, ¿no? La conocí en Coruña, porque ella estaba estudiando fisioterapia en aquella época, allí en Coruña, pero ella es del Barco de Valdeorras, de provincia de Orense. Entonces, bueno, normalmente, salvo este año, que por motivos de que el chaval ha jugado un par de veces allí en La Coruña, normalmente cuando viajo a Galicia lo hago al Barco de Valdeorras. Bueno, tú llegaste al Deportivo en la temporada 91-92, la siguiente al ascenso del Deportivo, y ya venías con un Zamora que habías conseguido el año anterior en el de portero menos batido, en segunda división con el Sestao. Después una Copa del Rey, una Supercopa con el Deportivo, y un Zamora con récord histórico de 18 goles, que eso fue un récord histórico en el fútbol español. Ahora lo compartes desde hace 2 o 3 temporadas con Oblak, creo que son 0,47 goles por partido, ¿no? Sí. 18 goles en 38 partidos. Ya sabes que se establece la media y no sé exactamente cómo sale, pero sí, así es. Sí, 0,47 más o menos. Y, por supuesto, récord histórico con Oblak, 2 temporadas en UEFA, una temporada en la Recopa, y titularísimo en el Superdeportivo. Bueno, un historial absolutamente impresionante. Lo cierto, Paco, es que tú, como muchos otros, no habías sido profeta en tu tierra porque tú empezaste en el Racing de Santander, estuviste un tiempo ahí, pero tuviste que dar un paso atrás, lo que muchos pensaban que era un paso atrás, para dar un impulso enorme, ¿no? El impulso de tu vida. Sí, sí. Así fue. A ver, yo soy canterano del Racing de Santander. Llegué al Racing para jugar 2 años en lo que a día de hoy se conoce como la División de Honor de Juveniles. Y luego, ya con 18 años, debuto en Primera División con el Racing de Santander, pero fue de una forma circunstancial. No tuve continuidad, de tal manera que luego tuve otras 5 temporadas en las que prácticamente no jugaba. Entonces, bueno, llega un momento con 25 años en que en aquella época existía una ley que anteriormente los canteranos no nos podíamos liberar, que tengo la oportunidad ya de marcharme libre y decido marcharme al Sestao. Un equipo que todos su interés era promocionar jugadores para a final de temporada venderlos y obtener un rendimiento económico para poder seguir funcionando en la segunda división. Y así fue. Lo que pasa que fue, yo diría que de rebote, porque yo el año que llego al Deportivo, el portero que para la vuelta a la primera división que el Depor había contratado era Canales, que tuvo la mala suerte que al llegar al Deportivo sufre una lesión de rodilla y se pierde la temporada, y como consecuencia de su baja es cuando me firman a mí para tapar ese hueco. Y bueno, digamos que ahí empezó mi trayectoria maravillosa en el Deportivo de La Coruña. Y que coincidiste ahí con un jugadorazo, y yo no sé cuánto tiempo hace que nos veis o que nos saludáis. Adolfo Aldana, hola. Hola, Adolfo. Hola, ¿qué pasa, Moncho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo hace que no ves o que no saludas a Paco Liaño? Pues yo creo que Paco, en persona, me parece de verdad que no nos vemos desde que nos marchamos los dos juntos del Depor, allá por junio Bueno, miento, nos vimos en el 2006, según ha recordado él un poco antes, ¿no? En
Organizó del homenaje aquel que se hizo contra el resto de los Depor que habían tenido trayectoria en Primera División. Desde entonces. En el centenario en 2006 y desde el 96 no nos veíamos. Bueno, después yo organicé un partido que es una anécdota simpática, pero no me acuerdo exactamente si yo creo que estaría Paco, pero me lo tiene que... No, igual no. Me quedo, en Jaén junté a todo el Super Depor menos a los brasileños. Lo junté en el 2006, que fue el último año que yo pude jugar al fútbol por el tema de la rodilla, y en 2006 nos juntamos en Jaén, pero no me acuerdo quién jugó de portero. Yo no, porque una vez que dejé el fútbol obligado por lesión en el año 97, siendo jugador del Sporting, no he vuelto a vestirme de corto ni he participado de ningún partido, salvo aquella media hora que jugué en Riazor contra, bueno, aquel combinado que se hizo de equipos exitosos y que tanta gente acudió al estadio. La verdad es que fue un gusto. Y nada más, o sea, esa ha sido toda mi trayectoria futbolística una vez que dejé el fútbol. Adolfo, tú vives, bueno, ya desde que te retiraste, vives en un paraíso, en un paraíso para todos, pero es tu paraíso. No me extraña que no quieras marcharte de ahí. Vives en Sotogrande, en Cádiz, y luego veremos un poquito más. Porque es que lo tuyo es para dar envidia. Encima es que eres un anfitrión impresionante. Tengo la suerte de disfrutarte hace 3 meses, justo antes de toda esta pandemia, y la verdad que no me acordaba lo majete que eres, y ya tu mujer nos ha ganado en horas, nos ha ganado para el resto, porque no se puede ser más cariñoso como vosotros. Bueno, pues vives en un paraíso y ahí en Sotogrande, ¿no? Es decir, y por supuesto, todo esto que está pasando, el confinamiento y tal, estáis viviendo con preocupación, pero tú, Adolfo, menos, porque ahí te permite dar paseos y casi tener vida normal, ¿no? Sí, como tú dices, estaba recordando que tuve la oportunidad de conocer la parte más al norte, la parte más septentrional de España, que fue Cabo Ortegal, y me acuerdo en un viaje con un amigo gallego y con Bebeto, y lo hicimos juntos. Esa era la parte más, quizá más al norte de España, si no estoy equivocado. Y yo precisamente vivo en la más meridional, lo más al sur, prácticamente cerca de Tarifa. Aquí en mi pueblo hay una urbanización ya más conocida, que es Sotogrande, sobre todo caracterizado por ¿qué nos diferencia? Pues muchos deportes náuticos, muy famosos todos, mucho golf, quizás están con permiso también de la zona donde está Paco, que hay campazos en Pedreña, en Maliaño y alrededores, pero aquí tenemos quizás 3 de los 4 o 5 mejores campos de España, aquí pegados, y el polo también, que se juega mucho en verano, hay un torneo internacional muy famoso, y después mucha naturaleza, porque mucha gente se queda sorprendido de lo que es el entorno del Campo Gibraltar, desde el Parque Natural del Estrecho y después el Parque Natural de los Alcornocales, que a nivel de Andalucía es de una belleza magnífica. Pero bueno, también Paco, Cantabria, ¿qué vamos a decir que es, ¿no? Bueno, luego nos enseñas un poquito por ahí. Nos enseñas un poquito y Paco también nos enseñará, sobre todo, cositas que tenéis de la época del Depor. Pero vamos con tu historia, Adolfo, porque tú ya venías del Madrid con 3 ligas, del Real Madrid con 3 ligas, y venías con una Copa del Rey, con una Supercopa. Luego añadiste a este historial otra Copa del Rey con el Deportivo y otra Supercopa. Aparte, creo que fueron, en tu caso, 6 años en competiciones europeas, o 7, sumando Madrid y Deportivo, y por supuesto también titularísimo en el Super Depor. O sea, un historial tuyo realmente impresionante. Lo que igual hay que explicar es por qué te fuiste del Madrid, porque tú en el Madrid competías con Michel en posición, era más o menos la misma posición, pero tú en el Madrid rendiste a muy alto nivel. ¿Y por qué decidiste marcharte del Madrid y buscar una aventura? Bueno, tratando de ser lo más escueto posible, yo en el Madrid hago, antes del Madrid, creo una muy buena temporada con el Castilla en segunda división,
donde hasta el mes de marzo consigo 15 o 16 goles, jugando como media punta y jugando muy cómodo, muy bien, con Vicente del Bosque de entrenador nuestro. Doy el salto al primer equipo con mucha confianza. Yo tengo la suerte de debutar con 21 años y a los 3 días cumplía 22. Un 2 de enero debuto y precisamente inolvidable porque fue un Madrid-Barça que además ganamos. Y bueno, lo que ocurre o puede ocurrir a cualquier jugador, ¿no? Que ese primer año, parte del segundo, juego con mucho atrevimiento, confianza, pero después ya posteriormente va minando esa confianza, juegas menos, cuando juegas con la presión, entre comillas, de que tienes que hacerlo muy bien, no ya para jugar, porque para jugar nadie le va a quitar el puesto empiezo arriba a Hugo y al Buitre, Michel, Martín Vázquez, Gordillo, Schuster, por ejemplo, era casi impensable, jugadores con una calidad. He estado viendo, aprovechando estos días, aquí mismo en la zona donde estoy ahora en la casa, tengo una tele grande, viendo partidos antiguos y digo, madre mía, qué manera de jugar. He visto los partidos del Milan-Real Madrid, cuando nos gana, fíjate qué curioso, cuando nos gana 5-0 y casi tenemos más posesión que el Milan. Yo no recordaba, había estado en el campo allí, pero el equipo no juega mal el primer tiempo, pero un tiro de Ancelotti desde 35 metros le pasa a Bullo, lo pilla adelantado y a partir de ahí, pero casi el Madrid había llegado más, tuvo ocasiones, pero se recuerda que te ganan 5-0. Y el partido anterior en casa fue un partido, un empate tremendo de juego y el Milan ahí estaba conformándose en lo que iba a ser, pero el Madrid no era menos, entonces era un equipo complicado. Y ya después, en mi quinta temporada, me acuerdo que a mitad de temporada me llama Ramón Mendoza, yo estaba entrando con Antich, que el pobre lo he pasado fatal ahora con el fallecimiento en este mes, o el mes pasado, y era un hombre que a mí me dio mucha confianza desde que llegó. De manera, yo creo que injusta, lo cesan y Mendoza, que me había ofrecido la renovación, en ese momento pues se para todo, llega un nuevo entrenador, que era Ben Hacker, y bueno, a partir de ahí pues ya no cuenta tanto, los 4 o 5 meses que quedaban, termina la temporada y yo ya pues quedaba libre y mi decisión era marcharme. Y ya después pues ahí tuve una opción, yo lo cuento en el programa que de Informe Robinson, hay una opción muy clara para ir al Sevilla, estaba casi firmado, pero se cruza el Depor y ahí tengo yo toda la mala intuición que tuve al irme al Español. Creo que tuve una corazonada y por circunstancias también, que lo podemos comentar después, de que era un buen proyecto y en menos de una hora tomo la decisión, que estaba ya casi hecho con el Sevilla o muy avanzado, y cambio y digo, no, me voy a La Coruña. Me dio una buena, y después de una charla de 10 minutos con Augusto Lendoiro, me cuenta el proyecto, yo veo que era una cosa seria y me ilusiona en ese momento y así fue. Me marché en ese año 92 que terminaba con el Madrid a La Coruña. Ahora ya para los dos, hace 2 días se cumplieron 25 años de una eliminatoria de Copa de la ida, del partido de ida, de un Deportivo 3, Athletic de Bilbao 0, con goles de Bebeto, de Manjarín y de Donato. Eso era de cuartos de final y eso era el camino para llegar a la final de esa Copa del Rey del año 95, Copa del Rey que ganó el Deportivo Madrid y del que se cumplirán 25 años en junio, el 24 o el 27 de junio, depende cómo se ve. Y cómo pasa el tiempo, porque lo increíble es que ahora resulta que a la gente de menos de 30 años, más o menos, ya le tenemos que explicar, porque claro, no lo vivieron. A eso se los tenemos que explicar, o sea, lo oirían 1000 veces, pero no estuvieron en Riazor, o sea, ni estuvieron en Madrid. Todas estas andanzas, aventuras vuestras y esta maravilla,
hay que contársela, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que estos días del confinamiento que en televisión han tirado de partidos así grabados, bueno, pues yo soy el primero que he tenido la oportunidad de rememorar, por ejemplo, esa gran final que se disputó en el Bernabéu y que tiene la anécdota tan importante de que se tuvo que suspender por aquella inmensa granizada que cayó, ¿no? A ver, a mí me hizo mucha ilusión el ver ese partido y además es que lo he podido hacer junto a mi mujer y mis hijos que no me habían visto, bueno, mi mujer sí, pero mis hijos, por ejemplo, no me habían visto jugar al fútbol. Incluso unos sobrinos se quedaban así a la tele viendo a su tío Paco jugando al fútbol profesional que, claro, que ellos ni se lo imaginan. Entonces, bueno, fíjate que yo estaba intentando trasladar ese equipo al presente, pensando, ¿aquel equipo competiría a día de hoy en la liga actual, en el fútbol actual? Y bueno, pues creo que, francamente, por el nivel de jugadores que había, pues probablemente también haríamos un buen papel en este fútbol moderno que a pesar de todo ha cambiado mucho. Pero vamos, que me ha hecho mucha ilusión el volverme a ver vestido de corto y con aquel título que tanto sacrificio costó, sobre todo a la gente que se desplazó de La Coruña en 2 ocasiones, sobre todo la segunda, aquel martes famoso martes creo que fue la reanudación. Bueno, ya no recuerdo si fue el lunes o martes. Que, bueno, para 10 minutos de partido. O sea, que fíjate. Martes. Fíjate, perdona, Moncho, sí. Con lo que está diciendo, vamos a ir entrando así, ¿no? Que es mejor que si no va a aparecer una entrevista. Después, si queréis, iremos a ese partido, porque a ese partido, claro, es que tenemos que... Pero, Adolfo, tú llegaste al Deportivo en la 92-93, con Bebeto, con Mauro... Sí, pero perdona, si puedes, guárdate la pregunta, quería hacer una apreciación con respecto o corroborar un poco lo que Paco ha dicho. Es verdad que tuve yo la misma impresión que él, ¿no? Viendo esa final, que por cierto yo no estuve bien, era una época que no estaba jugando bien y tenía el recuerdo además que no había estado bien además el primer tiempo fue un partido complicado, me acuerdo, porque el Valencia se metió muy atrás, no sé si coincide Paco, sí. Se cierra bastante con el equipazo que tenía con Penev, con Mijatovic, con Roberto, con todos estos. Y ese partido jugué yo, no sé por qué, en vez de jugar más escorado a derecha, jugué cerca de Bebeto, pero no estaba bien. Pero mi pensamiento fue el mismo. ¿Qué podríamos hacer? Mira, yo cuando veía el Super Depor ya retirado en el año 2003, 2004, jugadores que mucho más jóvenes habían sido compañeros nuestros, especialmente Mauro, Fran y Donato, seguían... Bueno, Donato ya no era joven. Que Donato ya no era joven cuando estaba con nosotros. No, bueno, absolutamente. Bueno, fueron más jóvenes que en el 2002-2003, ¿no? Te estoy diciendo, 7, 8 años después de marcharme yo, estos jugadores ya con 30 y pico, para mí seguían siendo la base de ese equipo. Sí. Con un fútbol que ya había cambiado, que era diferente un poco, pero eran un poco la base fuerte de ese equipo, con otros muy buenos jugadores que habían, llámese Valerón, llámese incluso Diego Tristán y otros muchos, Naivet, y que, perdone porque no puedo nombrar a todos, ¿no? Pero mi paisano Quique Romero, pero ellos para mí eran quizás los mejores del equipo. Con algún otro, como hemos comentado, Yalmiña, tal, que hacían sus cosas, pero esa base seguían siendo titulares. Con esto te lo dice todo. Sin duda este equipo, yo me quedé asombrado de la manera de jugar ese primer tiempo y parte del segundo, el Depor, en esa final. Y quizá tampoco era de nuestros mejores partidos. Sí que hubo jugadores que Paco estuvo muy bien, en lo que tuvo que hacer lo hizo, y Manja y Fran espectaculares, Donato muy sobrio y en la defensa como siempre. Pero tampoco fue quizá de nuestros mejores partidos, ¿no? Pero veías el equipo y digo, qué calidad. Tener a Bebeto ahí que todo te lo hacía bueno. Yo decía de Fran que era el mejor jugador español en esos años. La gente hablaba de Michel, hablaba de Guardiola y yo tenía predilección, futbolísticamente sobre todo.
tenía predilección por él. Y Manja ese día se salió, y Donato, ¿qué vamos a decir? ¿No? Que era un equipo, digo yo, madre mía. Ahora recuerdo la dimensión de... Y fíjate que no era el del primer año, el 92-93, ¿no? Que quizás... Es que vamos ahora a eso. Después un poquito más por la Copa. Pero tú llegaste, Adolfo, te llegaste con Mauro y con Bebeto al principio de la 92-93. Yo hago mi presentación, yo me acababa de casar un 4 de julio y creo que 2 días antes tuve que ir a La Coruña a 1 de julio para hacer la presentación con Mauro, que venía de Brasil. Hicimos juntos la presentación en el estadio. Bebeto, yo creo que vino posteriormente, me parece, unos días después. Y bueno, me acuerdo todo de ese año, llegamos juntos. Sí. También Bebeto y yo llegamos en el 92 y él también se marcha por diferentes razones un poco parecidas a las que hemos comentado antes, que bueno, son cosas. Se marcha en el 96 también. Claro, unos meses antes de llegar tú, Adolfo, se jugó un partido, que se lo jugó Paco Liaño, una eliminatoria, contra el Betis. Claro, llegaste a la temporada de la permanencia en primera. Sí. Y la eliminatoria esa contra el Betis, justo unos meses antes de llegar Adolfo Aldana, según Arsenio, fue de los partidos más importantes de la historia del Deportivo, porque efectivamente él dice que si no se hubiese superado aquella eliminatoria, posiblemente no vendría todo lo demás, ¿no? Sí, hay que recordar que el primer año de la vuelta del Deportivo, que es cuando yo ficho, bajo las órdenes de Marco Antonio Boronat, pues la temporada fue complicada hasta el punto de que tuvieron que echar al entrenador, y fue cuando vuelve Arsenio, que tiene que jugar toda la fase final de la temporada y aquella promoción de permanencia que nos tocó en suerte jugarla contra el Betis. Yo en aquella ocasión me tocó estar en el banquillo, si no recuerdo mal jugó Josu, que era el otro portero que junto con Canales éramos los 3 porteros del equipo, y salvamos la permanencia allí en Sevilla. Además es que recuerdo perfectamente que lo fuimos a celebrar ya al recinto de la Expo de Sevilla, que cuando aquello ya había terminado, porque quedaba algún chiringuito todavía abierto, porque, como bien has dicho, Moncho, eso supuso, digamos, el punto de inflexión para lo que luego vino. Ese año yo creo que el Endoiro se dio cuenta que había que reforzar el equipo para no pasar los apuros que habíamos pasado la temporada anterior en la Vuelta a Primera División. Y es cuando, bueno, pues fichó estos cracks que estaba nombrando, vino Mauro, vino Bebeto, vino Adolfo, y con eso ya se empezó a conformar un equipo mucho más potente, hasta el punto de que esa segunda temporada, pues el equipo ya hizo una gran temporada y ya peleó por la parte de arriba, que era, claro, un salto de calidad importantísimo y que animó a que el equipo, bajo la dirección de Arsenio, pues tenía muchas posibilidades de seguir creciendo como luego demostró. Empieza en 92-93, la temporada del Superdeport, porque después os preguntaré para vosotros cuántas temporadas duró el Superdeport, pero para mí el Superdeport es el de la temporada 92-93. Y lo cierto es que aquello fue especialísimo, el equipo era increíble. La gente se pregunta que cuando los futbolistas, vosotros, os disteis cuenta de que aquello era muy grande. Si os disteis cuenta en la pretemporada, algunos dicen que, pues claro, vosotros disteis cuenta en la pretemporada porque estabais viendo cómo se entrenaba, lo que hacían la gente y tal. Algunos dicen que se vio eso en el segundo partido de Liga, en Sevilla, contra el Sevilla, que el Deportivo hizo un partidazo que se salió del mapa. Y después, en la quinta jornada de Liga, creo que fue, el Deportivo le ganó en Riazor 3-2 al Madrid, después de que el Madrid fuese ganando 0-2. ¿Dónde visteis vosotros que aquello era diferente, que aquello era lo nunca visto? Yo, si me permite, bueno, si quieres, Paco. Tú, que tienes más visión técnica que yo. No, técnica eres un fenómeno, porque te escucho en la radio y eres un crack. Y técnico-táctica. Quizás memoria, recordando, sobre todo lo bonito es recordar con compañeros, ¿no? Porque donde no llega uno, llega el otro. Yo recuerdo
que nuestro primer partido de ese año 92-93, ahí se vio todo. ¿Tú te acordarías qué partido fue en la pretemporada, el primero de cierta entidad contra un segunda? ¿O no te acuerdas muy bien? No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, jugamos un partido en Lugo, hay cosas que a uno se le quedan. Jugamos un partido en Lugo que acababa de subir a segunda A. El entrenador, me acuerdo perfectamente, que hizo un disparate porque quiso jugar con la línea de atrás adelantada y al fuera de juego, y le metimos 0-6 al Lugo, y incluso creo que le expulsan en una al portero. Y ahí yo digo, aquí hay madera. Ese partido, y después esa pretemporada hicimos un partidazo contra el Barça en el Teresa Herrera en la final, después de haber eliminado, si mal no recuerdo, al Oporto. Y con el Barça me acuerdo, además ese día estaba yo súper bien, hasta Cruyff hizo una anotación después del partido mía, y yo creo que debimos ganar, acabamos perdiendo la final, y después jugamos con el Flamengo, que también se le gana. Yo creo que fue una pretemporada que ya hacía prever lo que podía hacer la Liga. No sé, ¿tú qué piensas? A ver, yo no tengo una memoria tan fotográfica como la que tienes tú, Adolfo. Yo lo que sí recuerdo, fíjate, que ya desde Villalba, que es donde hacíamos la concentración de pretemporada, y que no teníamos cuando aquello el supercampo, que luego a posteriori ya teníamos, eran pretemporadas más que íbamos al río a correr y que luego por la tarde bajabas al campo. Es verdad. Ya veías que el equipo tenía otra cosa, ¿no? Yo creo que el salto de calidad que le dio la llegada de jugadores, bueno, pues evidentemente como Mauro, como Bebeto, como Adolfo, la importancia que empezaron a tomar ya otros jugadores que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de disputar una línea en primera división, como yo mismo o como otros muchos jugadores que de aquí éramos jugadores, digamos, de un corte más humilde. O Rivera o Albistegui, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Yuki ya tenía una presencia importantísima. Yo creo que se vieron una serie de circunstancias, digamos, de un grupo que funcionó más a las mil maravillas bajo la dirección de Arsenio, que yo creo que es la figura clave de que todo aquello funcionara, ¿no? Desde esa sensación que él intentaba transmitir de que era un paisano, que hacía las cosas o sea, lo de zorro de Arsenio yo creo que le venía más por las canas y tal, porque él pretendía dar una sensación de, pues eso, un poco de pailán, se me permita la expresión, pero sabía más que todo el mundo y manejaba el grupo a la perfección, con cosas de niño, cuídate, come miel, toma yogur, buen descanso, esos mensajes que nos dejaba allí en la pizarra de buen descanso, buena siesta. Comida sana y buen descanso. Al final de la lista de convocados. Allí no había el control que hay hoy en día, que está todo informatizado, que se llevan controlados todos los detalles. Aquello era un grupo que yo creo que funcionaba a las mil maravillas. Y además es que había una camaradería. Mira, había jugadores que desayunaban juntos, comían juntos y cenaban juntos. Algunos días también se iban de copas juntos. Pero bueno, eso ya sabes que en el fútbol cuando las cosas funcionan, pues no se le da importancia. Pero yo creo que había un grupo humano que encajó a la perfección y que luego, llevados por un buen comienzo de liga, donde los resultados acompañaron, pues eso, digamos, le dio el impulso a aquel equipo que empezó a crecer. Y a eso hay que unir que la ciudad de La Coruña se volcó con el equipo. Porque, claro, eso fue un fenómeno social que yo creo que nunca más se vivió en Coruña, del crecimiento del equipo, del crecimiento de la afición. Ibas por la calle y tú eras el nieto que cualquier abuela quería para su nieta, el cariño, pero no solamente de los futboleros, sino de una ciudad que se fue volcando cada día más con el equipo, ¿no? Yo creo que todo fue más un fenómeno social que meramente deportivo. Bueno, deportivo también, porque la gente nunca había visto algo igual. O sea, yo recuerdo en el 92, 93, que aquel equipo lo que tenías es una fuerza mental increíble y tú veías que dices, bueno, pues será más tarde o más tarde, pero vamos a ganar. O sea, y además veías que se ganaba bien, ¿no? Yo no sé, Adolfo, hablando contigo, tú me contabas que el partido contra el Madrid de la jornada 4 o 5, ¿no? Para ti fue muy especial, ¿no? Hombre, el equipo... Yo ese año que llego también tengo mala suerte que en el último partido
de la pretemporada en el trofeo, me parece, Juan Acuña, tengo un jugador del Flamengo, se cae encima y me fastidio el ligamento lateral interno. Y ahí estoy casi un mes. Entonces yo ese comienzo de liga no lo hago. El equipo empieza muy bien. Yo creo que el primer partido, no sé si, te digo, como yo no jugué, creo que fue con el Celta en casa, ¿no, Paco? El primero de liga. No me acuerdo, de verdad, que no me acuerdo de tantos detalles. No me llevan. El segundo partido se juega en Sevilla, que el Depor juega un partidazo, yo creo que de los mejores partidos, con Maradona en el palco. El tercero, si mal no recuerdo, pudo ser con Osasuna en casa, que también se gana. Y el cuarto partido fue en San Sebastián, un equipo siempre complicado en el antiguo Atocha, y el equipo se adelanta 1-0. Yo me acuerdo, salgo en los últimos 15, 18 minutos y tengo la suerte de hacer el gol de la tranquilidad, el 0-2. Y a la semana siguiente viene el Real Madrid. Entonces el equipo empieza bien, vamos bien, imbatido, ¿no? 4 partidos, 4 victorias. Y recibe en casa el Real Madrid. Yo que venía de la lesión, ese partido no salgo de principio, obviamente. No había jugado prácticamente los 15 minutos en San Sebastián. Y Arsenio mantiene el bloque que estaba funcionando muy bien. Y empezamos el partido con complicaciones, ¿no? Entonces Madrid se adelanta 0-2. Yo salgo a los 20, 22 minutos también. Hace un cambio como desesperado para intentar... Bueno, y las cosas salen porque acabamos ganando, el equipo juega bien y pudimos meter incluso alguno más. Y lo que yo digo es que ese partido, remontar en tu campo a un Real Madrid, te da como el decir, oye, somos capaces de todo. Habiendo podido un partido que teníamos perdido, remontar. Entonces ese partido es importante desde ese punto de vista. Yo creo que fue un punto de inflexión para creernos el hecho de poder ganar a un todopoderoso Real Madrid. 2 semanas después ganamos al Barça también en casa. Ya te da una confianza de decir, oye, nosotros podemos estar disputando la liga, por lo menos yo que venía de disputar ligas es lo que quería, y Bebeto y Mauro y todo, yo creo, bueno, que nos lo creímos desde el principio. De todas formas, sí es cierto que igual ese primer año no estabais para disputar la liga porque acabasteis terceros y bueno, estuvo muy bien en competición europea, pero no disputasteis la liga. Pero el fútbol de esa 92-93 es inolvidable porque la gente recordará siempre lo bien que jugó el Deportivo Fútbol en esa temporada. La 93-94 ya fue la temporada donde sí peleasteis la liga y donde además debisteis ser campeones de liga, ¿no? Es decir, ahí estáis más consolidados, teníais un año más de experiencia, porque Mauro había llegado con 24, Adolfo con 26, bueno, o sea, ya tenías más experiencia. ¿Cómo fue esa temporada 93-94, la que acabó con el penalti de Llopis? ¿Cómo la recordáis? Mejor, Paco, porque yo no pude jugar ese año por la lesión. A ver, digamos que ya no éramos el equipo sorpresa. O sea, ya a principio de temporada, por el hecho de que la temporada anterior habías estado peleando, habías ganado a Madrid, a Barcelona, habías ganado en Sevilla, como decía, pues ya digamos que los equipos ya no te esperaban que viene el Depor como el año anterior, ¿no? Que es un recién ascendido. Y en ese sentido se había ganado mucho confianza por parte de la propia plantilla. Pero tampoco yo creo que, o al menos yo nunca tuve la sensación de que éramos un equipo que desde dentro nos pensábamos con la obligación de ganar la liga, ¿no? Eso fue un camino que nos fue llevando muy bien, sobre todo en aquella primera vuelta donde recuerdo que llegamos a sacar en una liga de 2 puntos, le llegamos a sacar, no recuerdo si fueron 8 o 9 puntos al Barcelona al final de la primera vuelta, si bien ellos tenían un partido todavía por disputar, y que luego que el equipo seguía ganando, seguía manteniendo un buen fútbol, basado seguramente en encajar poco, pero no porque fuéramos un equipo ultra defensivo, sino básicamente porque teníamos un equipo que sabía tener la pelota, sabía defender muy bien, cerraba muy bien los espacios, y que a partir de ahí, bueno, cuando tenía una ocasión, bueno, pues con la gente que teníamos arriba normalmente la aprovechábamos. Lo que pasa que fue la temporada en que yo recuerdo que el Barça de Cruyff
empezó a la segunda vuelta, fue de escándalo, creo recordar, igual Adolfo se acuerda, que ganó prácticamente todo, o sea, hizo una segunda vuelta de récord. Y a nosotros, bueno, pues a medida que se fueron acercando los últimos partidos y que veíamos cómo nos iban recortando distancia, todo el mundo decía que la presión nos iba a poder. Bueno, pues yo no creo que fuera la presión, simplemente fue, bueno, pues el fútbol, que tuvimos tropiezos que no esperábamos, pues contra el Rayo, contra Osasuna allí en Pamplona, y llegamos a una última jornada que es la que recuerda a todo el mundo, a la última jornada del famoso partido en Riazor frente al Valencia, que bueno, pues que no fuimos capaces de ganar, y como consecuencia de aquello y por el gol a veras particular, pues perdimos la liga que para muchos fue la única oportunidad en nuestra vida de haber tenido, y que no fue, pero que sin embargo yo lo sigo recordando pues con el mayor cariño del mundo, vamos. Ojalá pudiera volver a repetir mucho. Tú estabas lesionado, Adolfo, porque tú te lesionaste al final. Yo me acuerdo de un reportaje de Canal Plus, que lo tengo grabado, que faltando 2 meses para acabar esa temporada, bueno, esa temporada hay que decir que se incorporan muy buenos futbolistas, se incorpora Manja, se incorpora Alfredito, se incorpora Paco Gémez, Donato y no me acuerdo, ¿cómo se llama? Me he quedado en blanco. Lo tengo en la mente, pero no me sale el nombre. Pedro Riesco, y no sé si se me olvida uno, que me perdone, pero se incorporan varios jugadores unos juegan más, otros menos, pero por ejemplo, Alfredo no estaba siendo tan titular, o Paco Gémez, o el mismo Pedro Riesco, y Manja juega más junto a Claudio ahí, ese segundo año, ¿no? Y el equipo que nosotros jugábamos con, bueno, vamos a decir, de manera, a mí no me gusta hablar de formaciones, ¿no? Pero con 5 jugadores, que todo es muy relativo, pero bueno, siempre en la línea de 3 centrales, con los 2, vamos a llamarlo carrileros. Y después de este año, que yo no juego, se incorpora al centro del campo Donato, y juegan Donato y Mauro en el centro junto a Fran. Adelante pues juega Bebeto, por supuesto, Bebeto y Claudio, o Bebeto y Manja, vamos a decir. Y después pues se hacen muchos cambios. Yo me acuerdo de ese reportaje, entonces el equipo, como ha comentado Paco, encaja muy pocos goles, pero el primer año nosotros habíamos hecho 60 y tantos goles en la 92-93. Y lo más importante no es el número de goles, sino la alegría. El equipo, es verdad que igual te conocían menos, pero bueno, los equipos no son tontos. Cuando tú llevas 7 partidos, 7 ganados, ya dices, oye, que este equipo nos puede ganar. Es un equipo que tiene a internacionales brasileños, tiene jugadores internacionales españoles. Eso de la sorpresa es relativo, pero vale. Yo lo que sí veo es que ese equipo tenía mucha alegría, se creaban todos los días que salíamos muchas ocasiones de gol. Yo comentaba en el reportaje que mi pensamiento siempre era ese primer año, que sabía que iba a ganar siempre. Sabía, incluso con el Madrid y Barça, lo que no sabía por cuánto. Y yo digo, mira, tuve la oportunidad de ver hace 1 año o 2 un partido que perdimos en el Nou Camp, y es parecido a lo que he dicho del Milan. Perdemos 3-0 con el Barça, con un zapatazo desde el centro del campo de Goico. Ese partido lo vi en la tele y digo, media hora de primor. Yo tuve yo mismo 3 ocasiones de gol, que increíble no meterla. No sé si tú tienes ese recuerdo. Sí, recuerdo perfectamente ese partido, que en la primera media hora le pegamos un meneo al Barça en el Camp Nou tremendo, y el partido cambia. Un partidazo, digo yo, madre mía, si es para ir 0-4. Nos mete el gol y a partir de ahí ya te crean las dudas, es un tiro de lejos y el equipo ya se desfonda, por decirlo así. Y después mi recuerdo también, esa primera temporada en el Bernabéu, que debimos ganar aquel partido al Real Madrid. Sí, acabamos perdiendo el famoso gol de Mitchell en el último minuto, en el penúltimo, que nos hunde.
después de fallar un penalti, Yuki, me parece también, ¿no? Que paró Paco Bullo. Entonces ese partido yo creo que también, no te digo ganar, pero por lo menos haber empatado al Real Madrid. Y después un partido que no lo olvido, mi amigo Lopetegui. Espera, porque en el partido ese fue el que expulsaron a Luis López Recarte, ¿no? Injustamente, ¿no? Es el del 3-0, ¿no? Creo que sí, pero no, eso sí que no lo recuerdo. Sí, injustamente, y además había invitado penalti, las dos cosas injustas, creo que había sido. Lo que quiero decir que esos dos partidos, y después hubo un partido en casa que Lopetegui me había dicho un mes o dos antes, hablando con él por teléfono, dice, mira, Adolfo, nosotros con el Logroñés lo único que hacemos es meternos atrás, que no nos metan y dársela a Salenco, que nos soluciona. Y así hicieron. Y nos ganaron 0-1. Un partido, no sé si Paco también se acuerda, aquel partido con el Logroñés. Y yo creo que esos tres partidos, después tú puedes ganar, empatar. En Tenerife me acuerdo un partido injusto que nos expulsan a 2 jugadores al principio, provocando Redondo. Pero tú puedes llegar, pero esos partidos nos hubieran hecho, yo creo que hubiéramos ganado esa liga y a mí me hubiera gustado mucho. Después el equipo, ya incluso la tercera temporada del Super Deport, ya no fue lo mismo. Había, en el vestuario ya no era lo mismo, Arsenio estaba muy disgustado con el club en general y el equipo funcionó, ganamos la Copa del Rey, pudimos ganar la liga, jugándonos 3 partidos antes del final de liga en el Bernabéu. Pero esa alegría del primer año yo coincido contigo mucho. Sí, pero de todas formas iremos después. Pero primero, decía Paco que no había tanta presión. La última semana del partido del penalti de Jukic, la presión yo como periodista la notaba insoportable. Aquello era muy difícil de soportar, sobre todo la presión que venía de Barcelona. Cruyff tenía mucha experiencia en eso. Y decía yo, aguantar todos los días esto no es fácil, ¿no? Entonces el fútbol es más cosas que saber jugar al balón, ¿no? Es muy mental, ¿no? Yo, muy dura. Yo, Moncho, te doy mi percepción de la presión que yo sentía. Para mí no era presión, o era una presión, por así decirlo, positiva, que nada tiene que ver cuando tú te ves, por ejemplo, amenazado por un descenso. Para mí era ilusión y era ilusión el ver cómo lo vivía todo el mundo alrededor. Dentro del vestuario, insisto en que por mucho que Arsenio pretendía darle la más absoluta normalidad a la semana de entrenamiento, con sus mensajes de siempre, de lo que decía antes Adolfo, de buena siesta, buen descanso, buena comida, buen descanso. O sea, no se cambió para nada, digamos, la forma de actuar, pero había ilusión. Y a partir de ahí yo veía que había mucho más, digamos, presión seguramente en la gente que estaba alrededor, bueno, por la inmensa ilusión que suponía para una ciudad como La Coruña el poder llegar a ser campeón de liga. Bueno, yo te digo, yo nunca tuve la sensación ni me mermó a la hora de jugar la sensación de que nos pillaba el Barça. De verdad, yo solamente puedo transmitir mi sensación, no puedo hablar por los demás. ¿Tú qué dices? Bueno, yo como ese año me lo pasé en blanco, desgraciadamente, intentando volver por el Mundial de Estados Unidos, que me hacía mucha ilusión. Tuve una recaída grave en la lesión y lo viví un poco desde fuera, ¿no? Es verdad que había, por lo menos yo sentí el final de liga, había nervios, ¿no? Porque la liga prácticamente la tenías ganada y veías como el Depor iba perdiendo puntos y el Barça lo ganaba todo, como ha dicho Paco. Era una máquina y veías que ibas a llegar justo al final. Yo recuerdo ese partido de verlo en la grada, el último con el Valencia, y a mí me dio mucha rabia. Además me acuerdo perfectamente, lo que más rabia me da es, yo siempre lo he dicho a mi manera, ¿no? Un equipo que caía bien como el Depor, contra el Valencia, que era un equipo de más potencial, histórico, te digo, no futbolístico en ese año. A mí me dio rabia que el Valencia vino a defenderse, no vino a ganar abiertamente el partido.
un equipo que no se jugaba nada, no vamos a hablar si estaba primado o no, estas cosas, pero no se jugaba futbolísticamente, era el último partido de liga, 2 o 3 semanas antes ya habían hecho todo, venían en teoría de turismo a La Coruña, lo digo con fina ironía, y el equipo, si al final hace un buen partido y te gana 0-3 porque tú estás nervioso, el Depor, porque no hacen las cosas bien, y el Valencia con la plantilla que tenía, que era la misma que el año siguiente en la final de la Copa del Rey, pues tú lo felicitas y dices, mira, no hemos sabido ganarnos un campeonato. Pero recuerdo ese partido, el Barça metido prácticamente, el Valencia metido en su campo, el Depor con más, a veces, es muy complicado, un equipo que se te mete atrás, buscar soluciones no es fácil, a no ser que tengas un Messi o alguna cosa de esta. Pero el equipo no había manera, es que prácticamente no creamos ocasiones, si recuerdo. Y al final, pues, la desgracia del penalti, la desgracia, digo que Donato no estaba, porque seguramente Donato era casi infalible, mi querido amigo, en los penaltis, pero ya es hablar por hablar. Y después otro recuerdo es la lapidaria frase de mi querido amigo Paco Liaño, de arrieros somos, camino nos encontraremos. Eso tampoco se me olvida. Y nos encontramos. Estamos tristes. 2 días después de la final, un grupo de compañeros fuimos a comer, a cenar, me parece. Comer fue a mediodía. Un grupo de 12 o 14, no recuerdo bien. Y ahí estábamos súper tristes. 2 días después, aquella celebración en el Corte Inglés, fue una cosa inolvidable por lo triste para todos. Y bueno, es el recuerdo de ese final de liga, ¿no? Donde el Depor llegó titubeante y el Barça llegó convencido. Y el Cruyff metiendo presión con el chupachú, todas esas tonterías, ¿no? Sí, la cena esa en el Corte Inglés, porque fue cena multitudinaria con 300 personas o lo que fuese, que iba a ser cena de la victoria y que al final fue, supongo, a ver, yo no sé cómo, qué ganas teníais vosotros de estar allí en la cena, o sea, supongo que ninguna, de marcharos a casa antes, ¿no? O sea, de iros, ¿no? Es una cosa. Y también aquí la discusión esta ¿debió tirar el penalti Jukic o Bebeto o lo que sea? Como ya no estaba Donato. Pues esa es la cuestión, sí. La pregunta que más me ha hecho la gente en los 20 años que llevo fuera del fútbol y en los 20 y tantos fuera del deporte. Pero me gustaría saber la opinión de... Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Pero a ver, mira, yo, mira, te voy a decir una cosa, Moncho, mira. El más grande. ¿Lo ves, no? El más grande. Jukic tiró el penalti porque si había un tío cerebral y frío y que era capaz de aguantar la presión, ese era Miroslav Jukic. Acaba de decir Adolfo que si hubiera estado Donato, a Donato, si no recuerdo mal, le habían cambiado hacía 5 o 10 minutos, habían hecho el cambio, es decir, no estaba en el campo. Y en aquella época, digamos que ya había establecido una norma para quién tiraba los penaltis si se daban en el partido. Y el número 1 en la lista era Donato, el segundo era Jukic y el tercero creo recordar que era Recarte. ¿Vale? Entonces, al no estar Donato, le tocó a Jukic y hizo lo que tenía que hacer. Donato 2 jornadas antes o 3 había fallado un penalti en Pamplona. No me acordaba yo. Empatamos en Pamplona y Donato había tirado un penalti y lo falló. No le estoy echando ninguna culpa a Donato, pero en este caso me refiero que, bueno, se dio la circunstancia y yo digo que ni Bebeto era un cagón, porque Bebeto hacía tiempo que no tiraba penaltis, porque claro, la temporada había fallado 4 o 5 seguidos. El primer año falló 3 penaltis y él pidió personalmente que no quería tirar más. Mister, yo no quiero tirar más penaltis. Claro, entonces yo creo que, bueno, desde fuera muchas veces está claro que la gente tiene opinión y habla, pero lo cierto es que el encargado de tirar el penalti era Jukic y lo hizo.
y ya está. Y no puede pasar este jugador a la historia del Deportivo como el jugador que falló el penalti con todo lo grande y bueno que hizo para el equipo. Adolfo. Sí, lo que pasa es que el matiz que mucha gente piensa, porque con el tiempo se olvidan las cosas, pero con el tiempo te hablo a los 4 años, a los 3 años, ya nadie, o 2, la gente pensaba que los penaltis lo tiraba Bebeto. Y como he dicho, Bebeto en la primera temporada que llegamos, la 92-93, falló, me acuerdo, un penalti con el Sevilla de Maradona en Riazor, y falló una eliminatoria con el Mérida que en paz descanse, de mi querido amigo Juanito, que yo creo que incluso nos valió no pasar aquella eliminatoria con el Mérida. Y falló otro más, que no me acuerdo bien. Entonces él no se sentía con confianza y pidió no tirar. Después, al año siguiente, vino Donato, que para mí era un verdadero especialista en tirarlo. Independientemente, todo el mundo puede fallar. Pero quizás solo fallara ese que dice Paco, ¿no? Yo no me acordaba porque, como te he dicho, que no estaba ese año jugando. Y Bebeto, en principio, lo único que se le puede achacar es que un penalti tan importante en el último minuto, que él dijera, oye, pues aquí estoy yo soy el crack del equipo, soy el figura y voy a tirar este penalti. Voy a tirarlo porque la responsabilidad... Eso es lo único, pero no como la gente piensa que él se cagó porque era el que lo tiraba y no quiso tirar y de pronto... Yuki, de hecho, me acuerdo el partido que he comentado la primera temporada, que en el Bernabéu seguramente no estaría Bebeto en ese momento, y él es el que tira el penalti que detiene Bullo, la primera temporada nuestra, ¿no? Con lo cual, digamos que era el segundo tirador. Yo te puedo decir, igual que te he hablado antes y he puesto en valor a Fran, para mí Fran era el mejor tirador, o uno de los mejores, igual que Yuki, que tenía muchísimas virtudes y humanamente, ¿qué te puedo decir? Que era un gran amigo y futbolísticamente pues era todo. No era un buen tirador. Distinto es que tirara, pero no. Fran era un verdadero especialista, pero no quería tirarlo tampoco porque no le apetecía la tensión o la presión o lo que fuera del penalti. Yo muchas veces se lo decía, digo, joder, es que lo tenías que tirar tú. Y ya está. Yo creo que había buenos tiradores, Donato, Bebeto, Fran. Por cierto, el gesto de González, Paco, la celebración de González, ¿a ti como portero qué te parece eso? O sea, ¿te indica algo o no? A ver, todos sabemos lo que se jugaba en Valencia aquel día. Yo creo que negar esa situación, bueno, pues al fin y al cabo ya es absurdo, ¿no? Lo sabemos y yo creo que él se equivoca en el momento que lo celebra, de la manera que lo celebra. Hombre, para un portero parar un penalti evidentemente es una acción muy importante y que intentas poner en valor, pero en la circunstancia en que estaban ellos y en la que estaban nosotros, yo creo que lo único que generó con ese gesto, pues además de la animadversión por parte de la afición del Depor, bueno, pues la confirmación de que ellos estaban jugando algo y no eran los puntos. Pero bueno, yo de verdad que le quiero ya quitar importancia, pasado el tiempo, a ese tipo de situaciones, bueno, pues porque la historia ya está escrita y no la vamos a cambiar. Y ya digo que afortunadamente al año siguiente tuvimos la revancha deseada, que fue, bueno, pues en este caso, deportivamente, privarles a ellos de un título que estaba en disputa por parte de los dos y que nosotros nos lo ganamos en el campo y sin que nadie tuviera dudas de que era solamente una cuestión deportiva. Y perdona, y nos vengamos también, entre comillas, de González, que vino con el Valladolid y tuvimos 4-0 en casa. No hubo nada ese día, ¿no? Es muy importante todo lo que pasó, porque, por ejemplo, tú, Paco, tú debías entrar en la lista con Adolfo. Adolfo también, porque Adolfo venía de ser internacional, había sido internacional en 4 ocasiones con tal. Yo no sé si el no ser campeón de liga tuvo algo que ver con que Paco no fuese al Mundial de Estados Unidos, o Adolfo también, ¿no? Porque yo supongo, Paco, que tú contarías con ir, ¿no?
A ver, la ilusión la tuve, porque yo creo que al margen de que esa temporada el equipo, digamos, encajó muy pocos goles, yo creo que también tuve mi aportación, digamos, a ese récord, a esa marca. Creo que completé una muy buena temporada y normalmente eso que se dice que cuando alguien está en forma en un equipo que está peleando por la liga, pues tiene más opciones de ir. Lo que pasa que de aquella el seleccionador era Clemente, digamos que Clemente era un hombre que tenía las ideas fijas en muchas cosas. Él tenía un tótem que era Andoni Zubizarreta y además yo creo que de forma merecida. Y luego su segundo portero, ese año la plaza, por así decirlo, la disputé con Lopetegui, que ese año estaba en el Logroñés, si no recuerdo mal, y que a pesar de que tenía muchos problemas en la espalda, pues al final fue a aquel Mundial que como tercer portero, que digamos era mi aspiración, ¿no?, para haber entrado en la lista. Entonces, bueno, pues no se dio. Tampoco nunca fui convocado ni siquiera a alguno de los partidos previos. Por lo tanto, digamos que la decepción no fue del todo grande, bueno, pues porque en ningún momento me vi dentro de aquella lista. No sé si ocupaba el cuarto o el quinto lugar en el tema de los porteros. Pero sí que me ilusionaba el haber podido. Había sido internacional en la etapa juvenil y sub-21, pero así, digamos, a nivel absoluto nunca me vi cerca de formar parte de aquella lista. Y tú, Adolfo, a ti te cortó la lesión, pues, que hiciste una temporada 92-93 increíble, increíble, y fuiste internacional, luego te cortó la lesión, que estuviste 14 meses lesionado, o sea, sin poder jugar. Y 15 meses o 16. Y lo de no ir a Estados Unidos es por culpa de la lesión, ¿no? Pero supongo que para ti sería una fecha muy marcada también. Hombre, Clemente, la verdad, que tenía sus cosas, pero yo no olvido en mi primer partido del debut fue en Sevilla, que ganamos 5-0 a Lituania, y después, el segundo partido, vamos a nuestro rival, que era Dinamarca, y yo tengo grabadas unas palabras que me dijo antes de empezar, me puso de titular. Dicen los utilleros, todo el mundo, que el equipo hizo uno de los mejores partidos que se le recordaba a la selección fuera de casa, por lo menos, un partidazo. Y lo que pasa muchas veces en el fútbol, acabamos perdiendo con un gol de un ex compañero mío en el Castilla. Fíjate, un danés que habían firmado jovencito, que era un talento, que era Flemming Poulsen. Nos mete el gol y nos gana. Y las palabras de Javier Clemente antes me dieron una confianza para hacer para mí uno de mis mejores partidos de mi carrera, aquel partido. Me dice: Adolfo, no juegues con la presión de que tienes que venir a la selección, de que tienes que hacerlo bien, de que tienes que bordarlo. Tienes mi confianza y mientras esté yo vas a jugar. O sea que quédate tranquilo, juega como tú lo estás haciendo en tu equipo y venga, y disfruta. Y la verdad que salí con una tranquilidad pasmosa. Oye, muchas veces el entrenador, con las palabras, lo que hace es acrecentar la propia tensión que puede tener un determinado jugador. Hay otros que tienen nervios de plomo y otros que necesitas darle una palmada, una palabra de ánimo. Aquí lo recuerdo con mucho cariño de Javier Clemente. Bueno, hay varias cosas. Una, Paco, vuélvenos a enseñar la camiseta de Jukic, porque hace poco que, a ver, enséñala bien. Esa es de la temporada, esa es la camiseta con la que tiró el penalti. Pues yo creo que esto es de la temporada siguiente. Creo recordar que es de la temporada siguiente, pero esa debe ser de la... a ver, un momento. Por el escudo... Igual es la del año de la final de Copa, que tengo aquí también con la que jugué yo aquella final. La mítica verde que... Esa es maravilla pura. Eso la tengo. Moncho, estás viendo que tomo agua, agua buena de Cabreiroa, ¿no? Enséñala. Espera. Esta es un agua que tiene Estrella Galicia, que no ve nunca la luz, del manantial de Berín, y aquí en Sotogrande todo el día estoy tomando. Es un agua con gas propio, no se le inyecta, sino del manantial, lo extraen y nunca ve la luz hasta que no te la bebes. O sea, que
bien te conservas. Luego nos tiene que enseñar lo de Estrella Galicia, ¿eh? Eso, nos tienes que... Después, pero no por presumir, que no soy presumido y no creo que tenga ego, pero os enseño un poquito las instalaciones deportivas. Sí, pero primero... Bueno, yo... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que como las tengo que cuidar yo, viene un hombre, cuando lo llamo, 1 o 2 veces en semana, algún trabajillo, pero normalmente estoy yo, ayer, por ejemplo, 5 horas de soplar, cortar, podar. Entonces digo, joder, encima que esto, por lo menos, me gusta presumir. Claro, por supuesto. No, aparte que es para presumir. Pero luego, aparte que hay historia deportiva también ahí. Luego contaremos una historia de otro deporte, de tenis, una historia muy, muy bonita. Pero hay 2 cosas. Hablamos con Yuka hace como 2 años, un año, cuando fue lo de Informe Robinson, de Arsenio, que vino aquí. Bueno, pues Yuka contaba ese día, hablamos con él y está grabado, lo tenemos grabado, que él no había vuelto a ver el penalti. ¿Qué? Que no había vuelto a ver el penalti después de 24 años, 24 años sin ver el penalti. Vosotros visteis el... Aburrido de verlo, porque cada vez que hablan del Depor, yo creo que una de las imágenes más recurrentes es el famoso penalti de Jukic. Y fíjate si habrá imágenes para ver, aparte de esa. Pero puede ser que no quieras verlo, que en cuanto ves eso que mires para otro lado, ¿no? Que sí. Y lo que dices, como la para González y el gesto que hace, o sea, que lo tengo visto y revisto. Pero bueno, que tampoco esa es la imagen que yo tengo de mi trayectoria o de aquellos maravillosos años. Es lo que más me apena a mí de aquello, que de aquellos 5, para mí, maravillosos años que transcurren desde que llego la temporada 91-92 hasta que me marcho al comienzo de la 96, de la 95-96. No, 96-97 te fue. 96-97, perdón. Lo contaremos después, que vamos a contar unas cositas. Porque tú lo viste, Adolfo, ¿no? Mucho. El penalti de Jukic, supongo que lo verías muchas veces, ¿no? Sí, vamos, lo tengo perfectamente en mente. O sea que mentalmente sí no hay barrera, ¿no? Porque, por ejemplo, Arsenio decía que era incapaz de verlo y Yuka que llevaba 24 años sin verlo porque hay una barrera ahí, o sea, hay una barrera que es lógica. Antes hablabais de cómo era el vestuario del Deportivo. Supongo que los vestuarios cambiarían mucho, pero sí es cierto que había grupos en el Deportivo. Bueno, había grupos como hay en todos los equipos, ¿no? Es decir, Adolfo, ¿tú en qué grupo estabas? Tú estabas más con los brasileños, ¿no? Hombre, grupos, pero no grupos. Yo creo que, por lo que me decía Mauro, que después mantuvimos contacto algún tiempo después de irme, el Depor cambia un poco. No me gusta hablar para mal, pero cambia un poco cuando llega toda la legión extranjera. Cuando Augusto firma a casi una plantilla de 30 y tantos jugadores, muchos extranjeros, y sí, Mauro me comentaba que había ahí sí que había el grupo de los franceses, los marroquíes. Nosotros, es verdad que había un grupito de más los vascos que iban con Claudio. Después, cuando llegó Manja, llegó Alfredo, estaban en ese grupito, se llevaban muy bien, quedaban las mujeres. Y después yo, el primer año, por ejemplo, salía mucho con Mauro. Es verdad que después Mauro ya dejó de salir más y yo me llevaba muy bien con Paco mismo, con Donato, con Jukic especialmente también y con los brasileños en general. De hecho, Toshak, que era muy irónico, yo en la mesa siempre nos sentábamos en el mismo grupo de jugadores, ¿no? Siempre estaba Mauro, Donato, Bebeto y yo. Y me decía, tú cuarto brasileño, me decía siempre. Pero en general mi recuerdo es que había mucho respeto en general a todos, un grupo muy, muy unido, muy buen rollo. Los que no jugaban no incomodaban mucho. Y esa es mi percepción. No sé si Paco guarda todavía la misma percepción. Sí, a ver, yo sí que, corroborando un poco lo que dice Adolfo, o sea, sí que podía haber mayor afinidad por parte de determinadas personas que hacían más vida juntos,
pero desde luego lo que no había era ningún mal rollo. O sea, allí no había nadie que se llevara mal con nadie, ni porque tuviera la disputa del puesto, ni nada que se le pareciera. Al final, bueno, es como todos los sitios, tú puedes congeniar mejor con alguien que está a tu lado y un poco menos con otros, pero en ningún caso, recuerdo, ya digo, que había jugadores que de aquella, pues que iban a comer todos los días juntos allí al lado del estadio, al Cazolo Furado, me parece que era el bar que estaba allí en Peruleiro, y que, bueno, pues que comían allí porque les resultaba más cómodo, y los domingos o los sábados después de los partidos, pues muchas veces quedaban a cenar en la zona de Santa Cristina. Era más una muestra de buen rollo, o sea, que allí nadie se sentía... Había muchas comidas de grupo, había muchas celebraciones, digamos, de grupo, y era todo en un buen ambiente que seguramente venía acompañado además de que, salvo el primer año, pues los otros 4 que yo formé parte de aquella plantilla, incluido el último año con Tosa, que ya sí que de alguna manera generó ya peor rollo que la época de Arsenio, pues era también, yo creo que una de las claves del éxito de aquel grupo, ¿no? Lo bien que nos llevábamos en general. Ya digo que a partir de Tosa, y luego ya los años posteriores, con lo que apuntaba Adolfo, pero que yo ya de esa historia ya no la conozco, que fue cuando aquella trayectoria, pues que después de Tosa se quedó su segundo, luego aquella legión de extranjeros, que hasta que llegó a Irureta y le volvió a dar, digamos, otro rumbo al equipo, que fue cuando se ganó la Liga, pues digamos que fue la época de transición entre el Superdeport y luego el Eurodeport, que yo ya no viví, pero que seguramente fue bastante más desagradable de estar allí. Mira, Moncho, estaba recordando un detalle que antes, fíjate la dimensión del Superdeport, ¿no? Porque estaba hablando porque nosotros vivimos el Superdeport. Fíjate qué paradójico, quizás sea la palabra, que cuando el Depor gana la Liga allá por el año 2000, me parece, o 2001, que ya yo ya había dejado el fútbol en el 99, el Depor gana una Liga perdiendo, si mal no recuerdo, casi 11 partidos de Liga, más algunos empates. Nosotros la primera temporada, la 92-93, creo que perdimos 5 o 6 partidos y otros pocos empates. De esos 5, los 3 que he comentado antes, o de los 6 que perdimos. El segundo año, que yo no jugué, he comentado, yo creo que se perdió menos todavía, el de los 18 goles en contra. Igual se perdieron 3 partidos, no sé, Paco, ahí no me puedo acordar porque... Y la tercera temporada, pues igual, se pudo perder 7 o 8 partidos. Ganas un año en el que el Depor gana la Liga, no es, por supuesto, todas las ligas tienen su mérito, pero en un año en el que el Madrid y el Barça están especialmente mal y te tienes que aprovechar de esas circunstancias. O otro año que, por ejemplo, lo recuerdo bien, cuando el Atlético de Madrid gana la Liga, el último año que estamos Paco y yo, con Radomir, de hecho he leído, antes de morir, fíjate qué casualidad, leí el libro de Radomir, que se lo hicieron 3 meses antes de ganar ese doblete, en la temporada 95-96. Y el Atlético de Madrid ganó una Liga donde el Real Madrid está pésimo, fue el año... No, ese no fue el año. Sí, fue el año que Arsenio lo fichan, me parece. Al final, el 95-96, al año siguiente de estar con nosotros. El final de Liga, ¿no? Cuando destituyen. Y el Madrid está pésimo y el Barça también está muy titubeante. Entonces, lo que quiero decir, que muchas veces, como el Madrid y el Barça estén fuertes, menos hoy día, contestarle para ganar una Liga es casi imposible. Claro. Yo quería haceros una pregunta, porque antes hablábamos de los grupos, ¿no? De cómo funcionaba internamente el Deportivo, como que, por cierto, eres toda gente muy... no eres gente fiestera, porque Paco Liaño no es nada fiestero, nunca lo fue. Adolfo tampoco es nada fiestero, nunca lo fue, además ya estaba casado aquí en La Coruña. Bebeto tampoco, a pesar de que alguien dice, tampoco era nada fiestero, porque no, era muy familiar. Era muy familiar. Luis López Recarte. ¿Algún otro brasileño que no era festero? Sí. Me decían que se hizo festero con los años. Bueno, sí, bueno, pero para no dar nombres. Pero Luis, por ejemplo, no era nada festero. No te estoy hablando de Yalmiña y esto, no. Otro brasileño. Y no es Donato, porque Donato, ese tampoco es nada festero, lo conozco perfectamente.
de fiestero. Podía haber alguna excepción, pero no era gente de pasarse las noches en las discotecas, no había nada. Yo menos, tampoco, porque yo no salía nada. Es decir, la verdad es que eres un grupo, desde el punto de vista profesional sano. Después también llegó un andaluz. Eres moderno. Que ese salió por todos los que no salimos en la 92-93. No voy a dar nombre tampoco. Y metía bastantes goles, un jugador elegante. Andaluz de Sevilla, para dar más datos, pero bueno, yo lo quiero mucho también, ¿eh? A muchos partidos benéficos ha venido. Pero bueno, había alguna excepción, pero poquitas. Pero sí es cierto una cosa, que se cuenta, no sé, algún compañero... ¿Me puedo tomar, Moncho, puedo abrir una Estrella Galicia? Hombre, por Dios, por favor. Mira, Adolfo, vamos a brindar ahora. Tú tenías... ¿no? Paco, no te mandamos tu estrella, ¿no? No, porque además siento decirlo, pero no me gusta la cerveza. Sigo bebiendo agua, Moncho. Yo soy de los que cuando era futbolista bebía agua y sigo bebiendo agua. Te voy a decir una... Hombre, 1906, ¿no? Calidad. Te voy a decir, y no es... aquí mucha gente en Andalucía, en Sevilla, están con la Cruzcampo. Por antaño siempre fue una gran cerveza hasta que la compraron las multinacionales, que al final es lo que le quitan un poco de valor porque van buscando lo que van, no como nuestra cerveza. Y yo aquí les digo, hombre, la gente aquí se conoce cada vez más y es una cosa de locos, como la gente la bebe. Pero el tomarte... Estrella Galicia, porque como tú estás en Andalucía, tú dices nuestra cerveza Estrella Galicia, ¿no? Claro, nuestra cerveza Estrella Galicia, claro. Y hay gente, bueno, aquí en Sotogrande, a muchísimos amigos lo he cambiado. Yo soy un poco... el embajador de Estrella Galicia. En todo el campo de Gibraltar, la gente lo sabe, pero es que después te das un trago y es que no tiene nada que ver. Hay otras cervezas buenas, ¿eh? No vamos a decir que no. Pero es que hay otra que, como dice un buen amigo mío, son como aguachirri. Eso. Bueno, una cosa, porque la gente, sobre todo hablando de lo de los grupos, que había grupos en el sentido positivo, pero igual el líder, el que tenía que dar el golpe encima de la mesa, el que cuando había que unir era el primero, igual era Luis Luis López Recarte. A ver, Luis era un hombre que tenía una personalidad grande, pero tampoco digamos que era la persona que dentro del vestuario en torno a la cual giraran todas las decisiones que se tomaban. Puede parecer que gente que a lo mejor tiene mucha personalidad, que sí que la tiene, pero dentro del vestuario muchas veces también se escuchan a otros hombres que públicamente no transmiten esa sensación y que luego la realidad es que son firmes en su forma de pensar y dentro del vestuario, digamos que ejercen. Por ejemplo, de Fran siempre se ha transmitido como que era un hombre apocado, que era tímido, pero lo cierto es que con los años y con el apoyo de su hermano José Ramón, que estuvo mucho tiempo con él en el vestuario, pues era un hombre que también se le escuchaba y opinaba y decía cosas, ¿no? No era un equipo, al menos en los 5 años que estuve yo, no era un equipo que tuviera, digamos, un líder al que todos seguíamos. Había hombres como Mauro, que hablaba poco, pero que cuando hablaba, como decía el otro, palabras decía. O sea, tenía también mucho peso. El caso de López de Recarte, de Luis, digamos que él aportaba la experiencia de haber estado, o Adolfo, en otros grandes equipos que digamos que el vestuario ya es más complicado o ya funciona de forma diferente. Yo creo que estos hombres, lo que más cambiaron, fíjate lo que te voy a decir, Moncho, fue un poco la forma en que el grupo se relacionaba con lo exterior. O sea, yo creo que fueron hombres que de alguna manera llevaron a aquel grupo que cuando llegamos las puertas estaban abiertas, los periodistas entrabais prácticamente hasta el vestuario, nos acompañabais a todos los sitios. Yo creo que aquello, digamos que lo que más cambiaron fue que el grupo poco a poco se fue cerrando un poco más dentro de sí mismo para mantener las distancias o aquella presión que a medida que el equipo se fue haciendo grande
se fue, digamos, cebando en torno al equipo. Ellos, digamos, que fueron los que fueron dando unas pautas del comportamiento que tenían equipos de donde ellos habían estado, Madrid, Barça y tal, a la hora de relacionarnos con el exterior, pero ya no tanto a la hora de que el grupo funcionara de una forma o de otra. No sé, Adolfo, si lo vio de esa manera, porque al fin y al cabo él venía de Madrid, claro, que yo creo que eso son otra dimensión de vestuario. Adolfo. Yo opino bastante igual. Quizá esto pasa como yo tengo la oportunidad de ser profesor, de dar clases, hay algunos alumnos a los que tú les consultes y les dices, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué tal? Quizá, no lo sé, habría que preguntarle al pobre Arsenio, que ahora está en situación complicada, ¿no? A nivel de médico, pero habría que preguntarle a él. Quizá con Luis, él cuando tenía una duda, pues mira, como he dicho, como el profesor que mira al alumno y dice, ¿tú cómo lo ves? Y no mira a otro. Desde ese punto de vista, pero yo coincido con Paco que tampoco había porque Bebeto sí que era un líder dentro del campo, ¿no? Para mí no tenía que hacer mucho y lo era, porque es que mucha gente me pregunta ¿cuál es el mejor jugador que he estado? Digo, jolín, es que he estado con unos jugadorazos. Hasta en el Español te puedo decir jugadores excepcionales. Y yo digo que a mí el que más me ha llenado es Bebeto, en su manera de jugar. Porque era una dulzura, una cosa. Y dentro del campo, para mí, sí ejercía ese liderazgo, pero fuera, pues tenía su personalidad, igual que la tenía Yuki, una persona muy... Yuki era una persona con mucho sentido común. Veía muy bien el fútbol, de hecho es un buen entrenador. Tenía un sentido para las cosas, una lógica que digo, joder, era como un sabio, por lo menos así lo veía yo. Igual lo que ha comentado Mauro también tenía sus cosas, Donato también era uno. Yo creo que todo el mundo aportaba sus cosas, ¿no? En ese equipo. Y el mismo Paco, dentro de su compostura natural, Paco Liaño, su manera de ser, pues era una persona que cuando hablaba, pues casi sentaba cátedras, ¿no? Porque él era una persona más tímida, más comedida, más respetuosa en todos los sentidos y no quería, por lo menos la visión que yo tenía, meterse demasiado. Pero después en el vestuario estábamos siempre de broma y de risa y yo siempre bromeando con Donato, con Bebeto. Yo tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? Sobre todo de esos primeros años, sí. Tenemos muchas cosas por delante porque, claro, vamos a ver si concentramos las respuestas porque tengo muchas preguntas. Es que es normal que después de fallar el penalti en la última jugada del campeonato, que el vestuario se resintiese y que el comienzo de la temporada siguiente no fuese, claro, Arsenio sufrió mucho por ese penalti fallado. Supongo que anímicamente ir a entrenar la temporada siguiente no es lo mismo, ¿no? Es decir, esa temporada siguiente, 94-95, la del penalti, la del título de Copa, ¿cómo empezasteis vosotros? Respuestas más cortas porque ya vamos un poquito justo de tiempo. Pero ¿cómo empezasteis vosotros esa temporada? ¿Con el ánimo bajo por lo que había sucedido o cómo fue eso? A ver, Adolfo, empieza. Esa temporada me acuerdo bastante bien. El equipo yo creo que empieza en buena línea. Yo creo que, bueno, claro, yo es que no puedo hablar porque tampoco había estado la temporada anterior, ¿no? Como tú has dicho, pasé 16 meses de sufrimiento, con complicaciones de todo tipo, y para mí era la temporada de la vuelta. Me costó, aunque ya estaba bien, pero me costó porque prácticamente empecé en esa pretemporada desde abril del año anterior o mayo que me había lesionado, de la temporada, 2 temporadas antes. Y yo recuerdo, por ejemplo, que
que fue una temporada donde el equipo iba bien, tuvo sus altibajos, ¿no? Como la bolsa ahora, que está muy, muy volátil, pum, 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 pues así está. Estuvimos yendo arriba, ¿no? Te hablo que el equipo estaba arriba y yo tengo un recuerdo que además creo que lo comenté en el programa aunque no me parece que no sale, de Informe Robinson, sobre el Super Deport, que en un momento dado, efectivamente, Arsenio, más que, no sé si Paco coincide también, más que fastidiado por perder la Liga la temporada anterior, llegó un momento por enero, febrero, que él estaba en otra onda diferente al presidente, al club, se sentía como que no estaba respaldado. Eso es mi percepción también, puedo estar equivocado. Entonces, él se volvió un poco, la palabra no sé si melancólico, como triste, y ahí sí me acuerdo que tuvimos una reunión en el vestuario y Luis, quiero recordar que Luis López Recarte fue uno de los que habló y le dijimos, mister, le vemos muy, muy triste, le vemos, todavía no hemos perdido nada, estamos en cuartos de final de Copa del Rey o en semifinales, tenemos en la Liga, todavía tenemos posibilidades, quedan 2 meses y medio o 3, no me acuerdo, y tenemos que remar todos juntos, pero es que lo estamos viendo, no sé si Paco se acuerda de... Y a partir de ahí, el equipo reaccionó, hicimos una buena eliminatoria con el Athletic, como has dicho, nos plantamos en la final de Copa y la Liga, pues, prácticamente, si nosotros hubiéramos ganado en el Bernabéu faltando 3 jornadas, hubiéramos hecho que el Real Madrid llegara a la última jornada justo. O sea, jugándonos el título también en ese tercer año. Se perdió un partido por 2-1 y ya no hubo opción, pero ese es mi recuerdo de esa temporada, que hubo un momento, no fue quizá tan equilibrada como otras, y bueno, al final fuimos segundo también y ganamos la Copa del Rey, que es un éxito. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con Adolfo en que fue una temporada rara. Fue una temporada rara, además también fue una temporada en la que en todo el año, si no recuerdo mal, no pudo jugar, porque después del Mundial de Estados Unidos él se tuvo que operar del tendón rotuliano y estuvo también... Es verdad. Estuvo fuera del equipo todo el año porque bueno, vino con la rodilla destrozada. Y eso también fue un serio hándicap para el equipo, el perder un hombre de la importancia de Mauro. Pero sí es cierto que Arsenio, digamos, estuvo mucho más melancólico en el sentido de que él no se sentía en ese momento, yo creo, respaldado un poco por las decisiones que en aquel momento tomaba Augusto, el presidente, y eso lo traducía, digamos, un poco en una sensación, pues eso, pues de tristeza, y luego el equipo, bueno, pues los resultados tampoco fueron tan buenos sin estar mal, pero tampoco fueron tan buenos como la temporada anterior. Y eso que al final lo arreglamos con el título famoso de la Copa del Rey. Lo que pasa que a mí particularmente, yo siempre valoro un poco el fútbol un poco por la forma en que yo personalmente lo he vivido, y para mí era... el hecho de ir a entrenar, el hecho de seguir jugando y tal, para mí era igual de ilusionante que siempre, y entonces desde mi punto de vista lo vivía con las mismas ganas de hacer las cosas bien y de seguir progresando, ¿no? Era un equipo que, bueno, pues que venía de 20 años seguidos en segunda división, que había tenido un rendimiento, o sea, un crecimiento enorme. Y en la calle el apoyo de la gente seguía siendo inmenso. Entonces tampoco había por qué digamos, el quitar aquella sensación de que el equipo seguía viviendo una maravillosa época, ¿no? Entonces, bueno, yo ya digo que yo no lo viví con esa sensación de tristeza o tal. Sí que, bueno, un poco la sensación de que Arsenio estaba, digamos, en otra cosa, con el problema con el Bueno, digamos en la final de Copa, ambientazo en Madrid, estaba toda Coruña, estaba
todo el mundo en Madrid, unos físicamente, otros con el corazón y con la cabeza puesta allí. La Coruña, la emigración toda, todo el mundo estaba puesto allí con vosotros. Aquello fue increíble, el ambiente fue increíble, todo. Yo supongo que eso, vosotros cuando entrasteis al campo os daríais cuenta de que aquello era muy grande, ¿no? Y lo cierto es que supongo que son de esas cosas que hay que vivirlas como futbolista para sentir. Eso debió ser increíble, pero como eso ya está bastante contado, a mí me interesa saber cómo vivisteis los 3 días entre el 24 y el 27 para jugar 8 minutos largos, para jugar 9 minutos. ¿Cómo haces con los nervios ahí? ¿Qué haces? Porque, por ejemplo, Arsenio lo dice muchas veces, el no ha aparecido mucho por allí, que curiosamente sí es cierto que dice Arsenio que quien le ayudó mucho fue Amancio, que iba a verlo, que iba a cenar con él, que Arsenio que se sentía solo esos 3 días en las cenas y tal, ¿no? Y que Amancio... Que yo era el jugador más tranquilo de todos. ¿Quién? Yo era el jugador más tranquilo de toda la plantilla. Claro, porque tú querías jugar, porque era el único que habían cambiado. Exactamente. Cambié con el 1-0, me cambió a los 50 y al segundo tiempo a los 5 o 7 minutos y no, como he dicho antes no estaba jugando bien ese partido y otros de esa época y era el único jugador que no podía jugar el siguiente partido, con lo cual, pero claro, era una incertidumbre grande. Me acuerdo que fuimos a entrenar a la ciudad deportiva del Real Madrid también. Sí, a ver, fue difícil porque sobre todo estaba también la incógnita de que no sabíamos cómo afrontar aquellos 10 minutos, ¿no? Porque todos, absolutamente todos, contábamos con que el partido iban a ser los 10 minutos que restaban más la prórroga. Y a partir de ahí, bueno, también pensábamos un poco en toda la gente que se había tenido que volver de Madrid a La Coruña porque, bueno, se había suspendido la final, cómo iba a ser el partido de lo que se iba a reanudar, cuánta gente iba a volver, lo que nos contaban desde La Coruña de la gente que se estaba volviendo loca por intentar estar con nosotros. La verdad es que yo estos días que se está hablando mucho de la final suspendida ahora mismo del Atleti y de la Real Sociedad, que están hablando de jugarla con público, sin público. A ver, yo no sé, pero para mí el partido más bonito que se puede jugar un profesional en territorio nacional durante una temporada es una final de Copa del Rey. No es ni ir al Bernabéu lleno con toda la afición en contra o ir al Camp Nou contra el Barça. Yo creo que un partido como la final, con el estadio dividido, con medio campo animando a uno, el otro es la fiesta más grande del fútbol que se puede vivir en el fútbol nacional y yo tuve la suerte de jugar aquel partido, aunque fuera en 2 tramos, y lo recuerdo, bueno, como lo más grande que me ha tocado jugar en el fútbol profesional, en 15 años de trayectoria. Y sobre todo, y además, en este caso, porque al final me llevé la copa. Por aquí queda un trocito, mira, este es el recuerdo que me queda de la copa. Enséñalo bien. Hombre, la copa es muy grande, lo que pasa es que el material con el que está hecho no es muy bueno, porque es de esto que se pone viejo y ya han pasado ya una pila de años. Y aunque la limpie, bueno, pues ya ves que esta es un poco la réplica en pequeñito que nos dan y yo la tengo, bueno, pues a ver, en mi vitrina junto a los Zamora. A ver los Zamora, sí, no los Zamora. Digamos, esta copa es más grande, son muy similares. Bueno, de hecho yo creo que debe ser la única que hace la federación, son iguales. Este es el del año, el del famoso récord de los 18 en 38, y luego tengo los otros 2 allí. El otro que tengo el primer año del Depor, el segundo, perdón, que lo tengo compartido con Cañizares, que empatamos a promedio, y el pequeñito que se ve allí atrás, ese es el que me dieron el año anterior con el Sestao. Es decir, yo tengo 3 Zamoras, 2 de primera, 1 de segundo, la Copa del Rey, y luego una medallita que nos dieron cuando ganamos la Supercopa famosa el año siguiente, al comienzo de la temporada siguiente. Esos son, digamos, los trofeos importantes que atesoro, Moncho. Oh, pues eso es genial. Bueno, ganáis la Copa, venís a La Coruña, un fiestón increíble en Riazor, una fiesta, bueno, ya desde el aeropuerto, la avenida de La Vedra, todo
al autobús del Deportivo, aquello fue todo increíble, y en el medio de la fiesta se marcha Arsenio. Bueno, yo no sé qué vosotros estaríais allí, supongo que fliparíais mucho, ¿no? Con Arsenio en el medio. ¿Aquí qué pasa? Sí, pero eso, a ver, Moncho, eso yo creo que ya se veía venir. Y él en la celebración, bueno, pues estuvo con todos, estuvo contento, estuvo alegre, pero en el fondo seguía un poco transmitiendo esa melancolía de que él ya sabía que no iba a continuar. Y digamos que el colofón es el recibimiento en el estadio, y cuando él al poco de entrar, bueno, pues abandona y digamos que se marcha intentando que, además que se marchó andando, no por la puerta de atrás, ¿no? Que no. Para mi forma de ver fue un triste colofón a una gran trayectoria, bueno, como así se lo reconoce la ciudad de La Coruña, al gran Arsenio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya yo creo que se plasmó bastante bien hace no mucho. Hablaba Adolfo antes del informe de Robinson famoso que yo creo que plasmó perfectamente un poco lo que fue aquellos momentos del Depor de Arsenio. Adolfo. Me lo pones complicado. Yo tengo mi propia percepción, ¿no? Pero ahí sí difiero un poco de Paco, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que es complicado. A toro pasado muchas veces es mejor acordarte de lo bueno, ¿no? Yo creo que una vez que hemos ganado, que el trofeo lo hemos ganado todo, igual Arsenio tenía que haberse quedado no el año siguiente, ¿no? Sino en la celebración, porque al final el irte es como una nota discordante, quedas como un poco de ego, ¿no? Yo creo que yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Y después, pues, no sé, yo también tengo mi opinión personal, pero prefiero no darla. Mi opinión personal de cada entrenador que he tenido, y quiero guardarme. Vale. En 95 se va Arsenio, 94-95, después del título de Copa se va. Llega Tosak, una personalidad completamente distinta, un tipo muy especial. Tosak es diferente. Curiosamente, tú, Paco, lo juegas todo con Tosak en la primera temporada. Y tú juegas muchísimo con Tosak en esa primera temporada, juegas muchísimo. Pero curiosamente, al final de esa temporada os vais los dos. Es decir, os marcháis y creo, me da la sensación de que además los dos, pensando que con Tosak, que no, bueno, que igual habría que buscarse otro sitio, ¿no? A ver, mira, yo con Tosak desde el principio, digamos que su forma de actuar con el equipo, desde el principio, a mí no me gusta, ¿no? Porque he sido siempre un amante de mi profesión, le he dedicado todo el tiempo y más, y veo que desde el principio, digamos, el puesto específico de los porteros para los entrenamientos de Tosak, digamos que era algo, vamos a buscar la palabra circunstancial, es decir, anecdótico. A los porteros, digamos, que nos mandaba a una esquina cuando él se ponía a hacer ejercicios de posesión con 4 esquinas, con 4 porterías pequeñas, y yo eso desde el comienzo, digamos que a mí me deja un poco fuera de sitio. Ya digo que a mí me gustaba entrenar como un loco y le dedicaba todas las horas del mundo y alguna más. Entonces, al principio de temporada, encima jugando un partido amistoso en Portugal, tengo una lesión que me provoca que tenga que estar unos días apartados del equipo recuperándome, y a principio de temporada me preguntan que cómo veo la vuelta al equipo, y hago unas declaraciones poco más o menos que me preocupa más el hecho de la mala calidad, digamos, de entrenamiento que tenemos los porteros que el hecho de volver. Y eso Tosak yo creo que se lo anota, y como era un tío con bastante buena memoria, pues a final de temporada yo creo que hace que le diga al Lendoiro que no quiere contar conmigo en el equipo, y eso que, como bien dices, una vez que me recupero lo juego todo. Pero lo juego todo, entre otras cosas, porque yo creo que por mi forma de ser en el campo le vengo muy bien,
a él que como entrenador muchas veces empezaba los partidos jugando con 3 defensas, enseguida cambiaba a 4, luego volvía a 5 y el portero, en este caso yo, le ordenaba bastante bien las defensas con los continuos cambios, ¿no? Entonces, bueno, para mí yo creo que ese fue... Fíjate que se hizo una pretemporada tremenda, pero a pesar de todo, insisto... Paco, ganamos... Bayern 9-2 o una... Ganamos 7-0 al Bayern de Múnich todopoderoso en el trofeo de los cartagineses en Cartagena. O sea, la pretemporada. Los resultados de la pretemporada eran bestiales, pero... Ganamos la Supercopa del Real Madrid a doble partido. Ese trofeo es enorme, está en Riazor y hubo que traer un transporte especial desde Cartagena porque no entraba ningún sí. Eso sí que no sabía. Sí, pues es un trofeo enorme. Y lo que tiene el Deportivo es de los más vistos por aparatoso, porque es muy grande, es un trofeo enorme, sí. Fueron 7-0, o sea que el trofeo es acorde con la chosca que le metisteis al Bayern. Me parece también al Flamengo con Sabio, ¿no? Sí, con Sabio venía con el Flamengo. Yo creo recordar que los resultados de la pretemporada hacían pensar a todo el deportivismo que con Tosa se iba a recuperar un poco, digamos, el superdeport. Llegan Julio Salinas, Chiqui Begiristain, llegan algunos jugadores nuevos. Sí. Cortadinov, ¿no? Sí. Lo que pasa que lo cierto es que luego la temporada, los resultados una vez que empieza la temporada, los resultados no son tan buenos y digamos que el grupo, pues ese año ya no fue tan compacto ni funcionó tan bien como los años anteriores con Arsenio. Y bueno, pues ahí empezaron a venir los problemas que posteriormente, bueno, pues ya la temporada siguiente acabaron porque Tosas marchara, bueno, en fin, que empezó aquella transición ya que hemos comentado antes, de aquel Depor que no sabía muy bien a dónde caminaba, que cambió, Lendoiro empezó a traer muchos jugadores. Bueno, en fin, la época de transición hasta el Depor de Irureta que yo creo que fue dura también para La Coruña. Sí, Adolfo, tú también. Por cierto, que ese año llegaba... Estoy hablando de una cosa que tengo en el recuerdo y me ha venido a la cabeza ahora, hablando de Tosak, que nunca he comentado en mi vida, que una de las pocas veces que me llama Augusto al club, lo voy a contar, porque además me llama Augusto, que yo digo, qué raro. Estamos hablando, yo creo que casi al final de la temporada última de Arsenio, cuando, como ha dicho Paco, ya Arsenio sabía que no iba a seguir, que Augusto estaba pensando en, vamos a decir con toda la fina ironía también, un entrenador más moderno, que buscara otras cosas, y estaba dándole vueltas. Y me llamó al club, que yo nunca supe, digo, no sé para qué me ha llamado, porque en 4 temporadas allí casi nunca había ido. Y me siento en su despacho y me empieza a hablar como buen gallego de otras cosas, y yo hablando, contestando, y de pronto me pregunta por Tosak. Y yo me quedo ahí porque como lo había tenido en el Real Madrid, y yo le digo, hombre, yo no lo traería al Depor, pero hay otros entrenadores mejores, pero haz lo que quiera. Yo, por ejemplo, mira, siempre he tenido la ilusión, le dije, de Luis Aragonés. Yo creo que en la prensa se estaban comentando cosas, no, eso no lo recuerdo bien, cosas sobre posibles entrenadores, y me recuerdo aquello que Augusto, como buen gallego, me dejó caer ahí, que qué pensaba de mi época, y yo pues básicamente le cuestioné un poco. Y ya después, cuando ya se sabía prácticamente, Tosha me llama un día por teléfono, los teléfonos, yo todavía los teléfonos fijos, me llama a casa, que me sorprendió, no me acuerdo si fue poco antes de la final de la Copa del Rey o después, cuando ya prácticamente se sabía que era el entrenador la temporada siguiente, pero me ha venido ahora al recuerdo esta historia. El caso es... También Tosak tuvo un poquito que ver, a pesar de que jugué prácticamente todo el año con él,
igual que con Arsenio, gracias a Dios, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? No de decir, si yo no juego, el entrenador es malo. Si juego, el entrenador es magnífico. Yo creo que tenemos que tratar las cosas en su realidad o como uno, por lo menos como uno las percibe, ¿no? Y yo al final, cuando a mí me ofrecen la renovación 2 años más, después de 4, un buen contrato, tomo una decisión a toro pasado equivocada, que nunca me debe ir, pero uno piensa que Bebeto se va, que el equipo se iba a resentir en cuanto a goles, tampoco sabía yo que iban a firmar a Rivaldo y que iba a funcionar también, pero bueno. Y después pongo en una balanza y digo, bueno, ya tengo más de 30 años y pico, y me queda poco, venga, me voy. Y ya los 2 o 3 años que me queden, me voy con buena imagen de todo, feliz. Y bueno, pues, algunos, me acuerdo que me llegó comentarios y dijeron, ha cambiado, no me acuerdo, como diciendo que había cambiado un caballo bueno por un burro regular. De Yoli, que no quería marcharse de Coruña, te fuiste al Español y después al Mérida. Y ya Bueno, al Mérida ya porque no había... De la etapa del Español fue un milagro que pudiera jugar y disfrutar un último año. Y tú, Paco, te fuiste al Sporting, estuviste allí 2 años y te fuiste, te retiraste ya definitivamente. Lo que pasa es que yo cuando llego al Sporting en agosto, septiembre, a comienzo ya con la pretemporada comenzada, y ya enseguida empiezo a tener problemas físicos. Al principio no sabíamos de qué era. Lo cierto es que en marzo del año del 97, sin terminar la primera temporada, me dan de baja definitiva y digamos que cobro 2 años del Sporting, pero prácticamente no tengo oportunidad ni de entrenar desde el 5.º mes. ¿Sabes lo que ocurre, Paco? Que aquí se comenta mucho que tú realmente no estuviste físicamente bien nunca, que tenías siempre problemas de... que siempre tenías dolores. ¿Eso es cierto? No. A ver, si es cierto que yo estando en el Deportivo tuve un problema en la inserción del aductor de la pierna derecha, que hacía que entrenaba por la mañana y por las tardes estaba en mi casa descansando y cuidándome para poder al día siguiente volver a entrenar. Estuve a tratamiento, pero lo cierto es que yo, o sea, como cualquier futbolista, tenía molestias, y sobre todo teniendo en cuenta que en la época nuestra, claro, el Deportivo no tenía las instalaciones de Abegondo. Yo recuerdo que hubo una temporada, ahora mismo no sé si fue la 92-93, probablemente, que nos pasamos el año entrenando cuando podíamos, al principio de temporada, en la Torre de Hércules, algún día nos íbamos a Betanzos, algunos días entrenábamos en la Polideportiva de Riazor, porque los campos estaban de agua hasta las orejas, y de aquella, bueno, pues muchos futbolistas... En la Grela. En la Grela también, porque no teníamos, ya digo, las instalaciones, y entonces, claro, eso al final repercutía en que muchas lesiones eran, digamos, de la situación en la que entrenábamos. Pero bueno, que ya digo, que era otro momento del fútbol, no es el día a día de hoy en día, que eso es ya me gustaría pillar estas condiciones. Claro, nos queda fuera, fijaros lo que os dejo fuera por falta de tiempo, que es increíble, que es toda la trayectoria europea, que eso es increíble. O sea, son temporadas maravillosas. El debut en Aalborg, que eso fue una fiesta, supongo que inolvidable para nosotros. El partido contra el Borussia en Dortmund, que eso fue increíble, que se dice que fue de los partidos más emocionantes de la historia del Deportivo, que quedar eliminado el Deportivo. La eliminatoria de Recopa contra el Paris Saint-Germain, o sea, sí, bueno, es que, pero lo vamos a dejar fuera porque no hay tiempo material, simplemente por recordar. Es que yo quiero que Adolfo nos enseñe cositas. Tú nos enseñaste lo de tu camiseta, tu maravillosa camiseta, Paco, y la de Yuca, pero Adolfo nos tiene que enseñar cositas también. Por ejemplo, tienes que enseñarnos lo de Estrella Galicia. Bueno, eso para el final. Enséñanos tu parte del jardín. Bueno, el jardín que tanto me cuesta trabajarlo. Y bueno, la anécdota es
A mí siempre me gustó el tenis. Mira, espera, Adolfo, déjame contar que tú eres licenciado en INEF y que eres profesor en... Doy clase en un TAFAD de hace 9 años. Exactamente. He dado hasta 9 deportes distintos, que gracias a Dios me ha hecho conocerlo mejor. Ahora mismo doy a 2 TAFAD, uno en Estepona y otro en Algeciras. Exactamente. Y doy el deporte que hice mi maestría y que me encanta, que es voleibol. Doy fútbol, obviamente, y atletismo. Doy en los 2. Y estuve en Algeciras 6 años y lo dejé porque no quería cargarme tanto. Daba una asignatura muy bonita que era deportes con implemento. Entonces eran todos los deportes de los ciclos formativos superior. Hay esa asignatura que son todos los deportes que usa un artilugio para jugar. Están los 4 de raqueta, tenis, pádel, tenis de mesa y bádminton. 2 de ellos los conozco muy bien porque tenis de mesa, por ejemplo, los mejores de España, que es la gente de Priego, son como familia. Vienen mucho, voy a Priego de Córdoba y el tenis igual. Y después, bueno, el bádminton lo he aprendido teniendo que dar clases. Carolina Marina aprendió contigo, ¿no? Carolina Marina aprendió contigo, ¿no? No, ojalá. Y después introduje a los alumnos, aunque lo que es el ministerio, lo que manda son 2 deportes de implemento, como especialmente tenis y bádminton o pádel, 3. A mí me gustaba que conocieran otros deportes. Y estuve 6-7 años haciendo béisbol, que también con amigos que habían jugado en Cuba, pues lo aprendí también relativamente bien. Golf no lo daba yo, no he jugado nunca y estoy rodeado de los mejores campos, pero veníamos 6 días, venían los alumnos 3 horas a Sotogrande con profesionales de aquí, amigos míos, y después hockey, que hockey también hice, que es otro deporte con implemento. Entonces, ahí disfrutas y ves que a veces nos centramos solo en fútbol y la belleza de todos los deportes. El atletismo a mí me produce, me salen, ¿cómo se dice? Cuando uno... La gallina en pie. Cuando veo un saltador de triple, un salto de altura, velocistas, cuando lo estás dando, mira, estoy dando clases online de lunes a jueves, 1:15 a 2 a un grupo y 2 a otro. Y la última fue vallas, haciendo online. Le pongo la tele que tengo aquí, le pongo vídeos de entrenamiento de vallas, porque digo, qué rabia que no pueda hacer una sesión de vallas con un entrenamiento. Y hay que hacerlo online. Pero bueno, y ves, por ejemplo, la carrera de vallas, que es que me puedo estar hablando, una valla a 1,06 m de altura, un tipo de 1,90, 92, y que pasa la valla, por ejemplo, las vallas, no se, lo primero que se les dice a ellos, no se salta, es una modificación de la zancada. Y es como si tú corrieras 110 metros lisos y te encuentras un obstáculo y tienes que modificar la zancada. Por eso se dice, la valla se pasa. Y nada, y eso yo creo que me enriquece mucho, aprendo mucho. Y el tenis es una pasión. Se me ocurrió una locura, teniendo espacio, en el año 2013 más o menos. Ya te digo, yo tenía una pista de tenis de Tennis Quick, que es hormigón poroso, que la hice cuando acabé la casa, justo con la final de la Copa del Rey, en el 95, más o menos. La hice del 93 al 95, estaba yo en el Depor. Imagínate hacer una casa viviendo en La Coruña. Y entonces esa pista era de hormigón y hace 5 años la cambié. Me ayudó un amigo que entrena a sus hijos y pusimos la superficie de Australia, que es el Plexipad, se llama, ¿no? Plexipad, la superficie que se juega, una pista muy bonita. Y yo tengo aquí delante un espacio. Enséñanos el espacio, a ver. Y se puede ver. Lo que pasa es que llevo sin jugar a tenis casi 2 años. Ahora he empezado a dar clase. Después de 2 años, a una me ha pedido y le he dado ya 3 días. Cuéntanos qué pasa en esa pista de tenis que tienes o qué pasó en esa pista. Lo que pasa, no, está muy bien cuidado. En eso sí puedo presumir. No sé si se va a ver. Sí, se ve un poquito ya. Ahí. Como un green de golf.
De césped puedo hablar mejor que de fútbol, la ¿Y verdad. cómo llegas ahí al tenis? ¿O quién Esto es lo mejor de la casa, que es un olivo de 250 años, 300. Y esta es la pista de hierba. Al fondo de todo está la otra. Entonces, se me ocurrió investigar, digo, a ver cómo puedo un espacio que tengo de césped natural adaptarlo a una pista de hierba. Y bueno, no es Wimbledon, que están todo el año cuidando, que se ha hecho exprofeso con la subbase preparada, con la hierba típica allí, con la humedad que hay en Londres, con el ryegrass. Aquí adaptado una hierba que se da muy bien en Sotogrande, que es la bermuda. Hay que escarificarla bien y quitarle raíces, que esté bajita, bien compactada para que bote la pelota. Y la suerte es que han venido 4 cracks a preparar Wimbledon. Ha venido Santi Giraldo, que años atrás fue el mejor tenista colombiano. Vino un chico que ganó hace 3 años junior, que se llama Popirín, ganó el junior no de Wimbledon, de Roland Garros. Vino Alejandro Davidovich hace 2 años, que el año anterior había ganado el primer español que ganó el junior de Wimbledon, estuvo 3 días. Y bueno, y vino en el 2015, vino Novak Djokovic 3 días y estuvo aquí entrenando. Y además fue la época en que él ganó de 7 grandes, ganó 6 seguidos. Perdón, ganó 4 seguidos, 1 no, que fue Roland Garros el que perdió, me parece que con Wawrinka, y después ganó otros 2 grandes, es decir, ganó de 7, ganó 6 grandes. Y fue esa época, en 2015, además un tío encantador y jugamos, aunque no podía muy bien con la rodilla, pero atrás tengo el campito de fútbol y jugamos a fútbol también, con su hermano y sus 2 mejores amigos. Fue una experiencia muy buena. Y no nos digas, porque supongo que no puedes decirlo, que lo más seguro es que Djokovic se quede a vivir en Andalucía cuando termine su carrera deportiva, que lo más seguro es que se quede a vivir por ahí. En Marbella, yo creo que su mejor amigo ha abierto un negocio con él de zumos y él siempre que puede, a pesar de que quiere su residencia en Montecarlo, él siempre que puede, de hecho me han dicho que está pasando el confinamiento en Marbella. Él se viene a Puente Romano, al club, y entrena allí. De hecho, cuando preguntó, él no le gustaba jugar las previas de Wimbledon, no sé por qué, cogió y no la jugaba y ganaba Wimbledon. Que hay gente que va a Queen, Hartlepool, va a... Y los privilegiados practican a Sotomayor. Es una cosa, es la esencia del tenis. Tú sabes que es que me pongo a hablar y tú sabes que he visitado este año en una peña madridista. Adolfo. Dime. Que tenemos muy poquito tiempo. Cuenta esta y luego te pido 2 cosas y ya cortamos. No, que he visitado en una peña madridista en Río Tinto, bueno, al lado, en el pueblo de al lado, que es Nerva, pero me dieron una tournée de 3 horas por Río Tinto, vi el primer campo y el club que hicieron los ingleses cuando hicieron un expolio de todas las minas y de todo esto, allá por 1880 y tanto, la All Limited England, no sé qué, y crearon el primer campo de golf de España. El fútbol empezó en Río Tinto y el primer club con las pistas de hierba para los jefes de las minas, ¿no? Y estuve visitándolo, donde nació el tenis en España y el tenis inline, ¿no? El tenis en hierba. En fin, que... Mira, son 3 cosas para acá. Tienes que enseñarnos una camiseta, una chaqueta y luego acabamos con otra cosa. Bueno, la camisa Sí. es la última mía con el Depor, y con el 19 fue el primer año, la temporada 95-96, que cada uno llevaba su dorsal. Antes los 11 titulares iban del 1 al 11. Y el 18 de Aldana. El 19. El 19 de Aldana. Que es un número feísimo, que me enfadé también con Tocha, porque jolín, 3 años el 8 y sin consultarme me pone el 19. Digo, vete al carajo, hombre. Mira, y esa camiseta está firmada por todos, ¿no? Y tuve la suerte, bueno, aquí fíjate, la más arriba está Mauro,
Rafa, esta es la propia mía, y Rafa Vázquez, que estuvo con nosotros, creo, conmigo una temporada, creo que siguió, pero bueno, tampoco para él fue una... Y que se lesionó y que dice el Endoiro que es el fichaje mejor del Deportivo, que fue una mala suerte increíble porque calidad tenía para regalar, arrobas. Y nos tienes que enseñar la chaqueta. Bueno, la chaqueta es el primer traje que llevamos con el Depor. Por supuesto, yo soy de todo gallego, tenía que ser de caramelo y es el primer traje de chaqueta. No sé si se ve o no. Sí. Esa es la primera indumentaria. Que le hubiera faltado el escudo del Depor. Pero lo sigo guardando, todos los trajes antiguos. Sí, lo tiene, efectivamente, tienes ahí, que lo vi cuando me enseñaste, un armario con todos los recuerdos y con todo tal. Y ahora sí que tenemos que acabar, enséñanos lo de Estrella Galicia, porque eso, lo de Estrella Galicia... Y el campito de fútbol, ¿no? ¿O no? El campito de fútbol, si tenemos tiempo, claro, enséñanos el campito de fútbol. Bueno, lo de Estrella es muy importante, porque aquí donde estoy sentado son las sillas de 1906. Sí. Esto es la neverita pequeña. Sí. Además tiene su luz, que es muy bonita. Increíble. Ya, bueno, tengo una cosa que no tiene. ¿Esto qué es? Tengo la caja de madera para los cascos y otra neverita también aquí de Estrella. Bueno, las cajas, como puede ver ahí, de Estrella, que nos faltan. Y ya, pues, para terminar de presumir, que el campito de fútbol también. Aquí, que no puedo usarlo, pero bueno, invito a los amigos y viene mucha gente. No sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto. No puedes usarlo tú porque ya no le puedes dar patadas. Un poco perdido, pero... El próximo año el Depor hace la pretemporada en casa de Adolfo Aldani. Aquí lo que pasa es que tengo el proyecto de crear... Bueno, están ya los equipos y todo. Aparte del campus que hago en Marbella todos los años, de hace 17 años. A ver, este año, si podemos llegar a julio y hacerlo aquí en Marbella. Pero aparte, tengo un proyecto bonito que es venir equipos del Campo Gibraltar de 11 años para abajo, hacen un entreno primero, una parte más de técnica de carrera, coordinación, lo que es como en el fútbol, en el tenis, el juego de pies, pues los movimientos del futbolista, después un poquito más de técnica colectiva y después juegan y se graba con el sistema Adestrap que han creado 3 gallegos muy amigos míos, entre ellos Ramiro Amarelle, Pablo, que ha sido entrenador en el Depor, y se le graba y después ellos meriendan aquí los niños en la zona esta social y se ven en la tele cómo han jugado y se le hacen correcciones. Vienen 2 veces al mes y ese proyecto iba a empezarlo hace unos meses, pero por pereza no lo he hecho, pero lo haremos aquí. Bueno, pues ¿qué os parece si para cerrar esta maravillosa conversación, que fue un placer enorme, si brindamos con Estrella Galicia? Estas son conversas estrellas. Bueno, yo ya me la he bebido. Me queda el culín. Viviste el agua Cabreiroa y la Estrella Galicia que no se bebió Paco. Es decir, pero brindamos... Bueno, brindamos salud y a la mía, que ha sido un placer el reencontrarnos después de tantos años, Moncho, Adolfo, y que sea por muchas veces, vamos, en este caso. Mucha salud, lo más importante que se puede... mucha salud, que te vaya bien el Deportivo. Brindamos por los recuerdos, pero también por el futuro, para que vaya bien y que sea un placer hablar con los amigos y hablar de fútbol. Salud y buena amistad, que es lo más importante. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo. Un placer, amigos. Un abrazo. Un abrazo. Un elixir de la juventud.